Amigos y amigas de la construcción, gracias por estar en sintonía del podcast El Constructor. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con un hombre que está transformando la industria, está transformando el país, proponiendo desde hace varios años un tema que antes era como hablar en ruso, pero poco a poco se ha avanzado en este caminar y el impacto que se está teniendo es muy importante. Y de eso vamos a hablar porque estamos conversando hoy con Tomás Regalado, el presidente de Fundemás, y le damos la bienvenida a este podcast. Tomás, cuánto gusto. Gracias, Luis. Un gusto de acompañarlos y acompañar a la audiencia del diario El Constructor. Vamos a ver, antes hablar de sostenibilidad era hablar en otro idioma, casi que en ruso o en chino. Poco a poco vamos avanzando, Tomás. ¿Cómo evalúas, luego de todos estos años de estar al frente de Fundemás, con esta propuesta y esta iniciativa, cómo evalúas ese camino que se ha recorrido? Bueno, como mencionás, la sostenibilidad, el concepto de la sostenibilidad sí es como era como un lenguaje extranjero que poco entendíamos, pero a lo largo de los años estamos dando cuenta, yo digo, estamos a nivel global, el sector privado, así como ciudadanos, el sector público, todo el mundo de cooperación internacional, Naciones Unidas, que la sostenibilidad, digamos, una forma fácil de entender es qué tenemos que hacer ahora para seguir siendo exitosos en el futuro. Y no digo el año entrante o en 5 años, sino en 20, 30 años. ¿Cómo podemos asegurar que nuestras empresas estén siempre pujantes y relevantes en 40, 50 años? Entonces es una visión a largo plazo. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues lento pero seguro, porque como cualquier cambio cultural toma tiempo, pero el hecho de que la sostenibilidad sea el futuro del sector empresarial y del mundo es inevitable. Entonces esa inevitabilidad es lo que hace que progrese. A mi juicio siento que estamos progresando muy lentos, porque como para mí es tan evidente, tan inevitable este cambio, pero se está progresando, definitivamente. Vamos a ver, ahí abordaste un punto fundamental y es que esto no es moda, esto no es una imposición, esto no es una exigencia, esto es cultura. Y cambiar cultura es de lo más difícil que puede existir. Ahora, cuando se logran hacer cambios en esos patrones que al final hacen que el país se mueva hacia una dirección pues, específica, son pasos muy importantes. Entiendo que hay países que vienen trabajando en esto desde hace mucho tiempo y los resultados se ven hasta hoy. Sí. Es decir, es algo que vas a sembrar y los resultados no los vas a ver al día siguiente. ¿Cuál es el desafío ahí principal, sobre todo en el empresariado, que es de donde puede, o desde donde está viniendo esta serie de cambios? Yo creo que quizás el desafío principal es que, en particular para el sector empresarial, tenemos que ver resultados que tienen un impacto económico, ¿verdad? Y lo interesante de la sostenibilidad es que lo que pide la sostenibilidad es entender que nuestro éxito económico como empresarios no solo depende de lo que hacemos dentro de nuestras 4 paredes, llamémoslo un estudio de arquitecto, estudio de diseñadores, empresa de bienes y raíces, empresa desarrolladora. No solo depende de el esfuerzo que hacemos, sino que depende de 2 temas exógenos a nuestras 4 paredes, pero que son parte de nuestro éxito. Y esos 2 temas son, y lo voy a poner así, hay una teoría de sostenibilidad que es el modelo del pastel de bodas. Entonces, imagínate el pastel de bodas siempre tiene diferentes capas. Por lo menos 2, pero en este caso el modelo son 3 capas. Y la primera capa, la base de ese pastel de bodas, es el medio ambiente. La segunda capa de ese pastel es el entorno social donde nosotros vivimos. Y el tercero, el de encima, es la economía, cómo nosotros como seres humanos nos
movemos económicamente, porque es como todo el mundo se mueve. Pero si nosotros no velamos por esas dos capas de abajo, si las vamos minando, ese cake se colapsa. Entonces, si yo estoy buscando éxito económico, rentabilidad en la capa de encima, no solo puedo estar trabajando mis cosas a costa de mi entorno social, que el entorno social yo lo definiría como colaboradores, proveedores, clientes, las comunidades donde operamos, y sin pensar en el impacto que podemos estar teniendo en la base, que es la sociedad y luego el medio ambiente. El medio ambiente, es decir, sin agua no podemos trabajar, sin aire no podemos respirar. Es decir, una empresa en Marte no funciona, y aquí sí funciona por esa base tan bondadosa de la naturaleza. Pero a nivel global estamos sobreextendiéndonos, digamos, la segunda capa socialmente y económicamente, que estamos afectando esa base natural, medioambiental. Entonces, ese es el gran reto, entender que no solo puedo estar yo preocupado por mi operación económica sin entender y saber cómo mitigar y trabajar esos temas sociales y esos temas ambientales de los cuales dependen mi éxito. Entonces, de la forma en que lo veo es, mi éxito económico no solo tanto depende del esfuerzo que yo le meto, sino del esfuerzo que le meto a mi operación, sino del esfuerzo que le meto a las relaciones sociales y a cómo yo impacto al medio ambiente. Y si yo hago bien esas dos cosas, el éxito económico ya viene. Ahora, hay empresas que ya lo entendieron. He visto ejemplos de muchas empresas que ya hablan de que la sostenibilidad es parte del negocio, es un eje transversal. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no lo han entendido? ¿Cuál sería el mensaje para quienes todavía lo dudan y no entienden esta relación de estas tres capas? El mensaje, digamos, para mí, para esas empresas que todavía no lo entienden, que sepan que esto es inevitable, que viene. Ser sostenible tiene que ocurrir para que nosotros, como seres humanos, podamos seguir viviendo aquí en el planeta Tierra. Es inevitable esa evolución a nivel global y las empresas tienen que ser parte de esa evolución. El segundo mensaje sería, no cuesta nada cambiar el chip, no cuesta nada cambiar y decir, está cambiando el mundo, yo tengo que cambiar también. Pueden haber costos después para implementar, pero imagínate, bueno, esto es un ejemplo muy sencillo, pero cambiar las luces a unas luces ahorradoras. Hay inversión ahí, pero se repaga en 2 años, en 1 año. Pueden haber, pero más que todo es el cambio de mentalidad y tomar esos pasos a nivel de liderazgo, que luego el tema de cultura, cómo esa cultura permea a lo largo de todas las personas que trabajan en mi organización o mi empresa. Porque al final del día, para tener una visión sostenible, tiene que permear la estrategia de cada empresa y por ende permear todas las decisiones de todos los colaboradores que trabajan en una organización o en una empresa. Ahora, más allá de las empresas, está la sociedad como tal. Ahí tienen que haber cambios y no solo tienen que ver con el empresariado, sino que entra el Estado, entran las organizaciones ciudadanas, entra la misma comunidad. ¿Cómo lograr eso? Ese cambio de mentalidad también en la gente. Es de coordinar esfuerzos porque sí, es un tema de todo el mundo y comienza con el esfuerzo individual de cada uno de nosotros. Voy a dar un par de ejemplos tontos. Yo antes, cuando me lavaba la cara y me lavaba los dientes, dejaba el chorro encendido. Son 20 segundos, 30 segundos, 2-3 veces al día. Imagínate todo el agua, si todos hiciéramos lo mismo, todo el agua que se desperdicia. Entonces, no botar la basura, no tirarla del bus, no tirarla del carro. Yo guardo, a propósito, si no tengo dónde meter mi basura, la meto en mi pantalón y cuando llego a un lugar donde hay un basurero, ahí lo tiro. Eso es en cambio individual y es esa conciencia colectiva del ciudadano. Luego, bueno, las empresas, las universidades están liderando el tema también aquí en El Salvador, que me agrada mucho.
Y en el sector público, súper importante también. Y podemos agarrar dos ejemplos, la ASA y Andrés, que es la ASA es la autoridad del agua y Andrés es la autoridad de desechos sólidos. El sector público lo que busca es soluciones para retos y temas humanos, digamos, porque sirven a los ciudadanos. Pero lo interesante, cuando tú analizas a ASA y Andrés, están buscando soluciones humanas, pero soluciones basadas en proteger esa base del pastel. ASA, el agua, están queriendo asegurar el derecho humano al agua, pero también el tema subyacente ahí es cuidar el agua en el subsuelo, claro. Cuidar el agua lluvia. ¿Cómo podemos asegurar que todos tengamos acceso al agua? Y Andrés, la gestión de residuos. ¿Cómo solventamos un tema humano de qué hacemos con nuestros residuos? Pero también pensando en cómo esos residuos no terminan en el mar, en los lagos. Entonces, me encanta que se está trabajando temas de solución humano, pero el tema subyacente siempre es preservar y proteger esa base medioambiental. Ahora, ¿cómo Fundemás como organización? ¿Qué oportunidades hay en el futuro? Bueno, siempre hay oportunidades y me encanta este mundo porque es pura innovación, viendo nuevos temas, viendo cómo se avanza esta agenda inevitable, pero para avanzarla tiene que haber mucha creatividad e innovación. Uno de los temas más interesantes es las finanzas, que llamamos las finanzas sostenibles, y es como, llamémoslo, los bancos, puede ser banca internacional o banca local, son los que tienen la llave para que se muevan las empresas porque tienen la llave del dinero. Y más los bancos están ofreciendo productos, llamémoslos créditos verdes, créditos azules, créditos sostenibles, que cuando un proyecto de una empresa tiene impactos positivos en la base de ese pastel o en lo social, la tasa de interés es más baja. Entonces tú puedes tener un proyecto que además de lograr tus metas empresariales, también cumplís metas ambientales y metas sociales. Entonces ahí hay un tema para ir fortaleciendo lo que llamamos las finanzas sostenibles. Cómo podemos apalancar la tecnología y la inteligencia artificial para mejor comunicar esto, para tener soluciones para tener soluciones. Uno de los frenos, creo que para el sector empresarial, es que es difícil medir impactos sostenibles. Es bien difícil medir un impacto en la calidad de agua o la cantidad de agua que tenemos. Es súper difícil. No es tan fácil como ir midiendo impactos económicos muy puntuales de una empresa. Pero ya más y en Fundemás estamos queriendo apoyar cómo se puede medir el impacto económico del agua, el impacto económico de la biodiversidad, de asegurar que haya biodiversidad en el país, el impacto de ahorrar, bueno, quizás de ahorrar energía, sí ya se sabe el impacto, pero cómo impactos que antes no tenían, que eran intangibles, cómo se están tangibilizando para poder medirlos y entender el impacto ya económico en una empresa. Y así los empresarios cada vez tienen más certeza de por qué tienen que apostarle a esto, ¿no? Exacto. Desafíos. ¿Qué desafíos hay para Fundemás? Para Fundemás, bueno, quizás con lo que comencé y no es una frustración, pero sí es algo que es tan inevitable, no sentir que estamos progresando con la velocidad que a mí me gustaría a nivel país. Entonces es ese desafío de cambiar cultura, de entender que un cambio está encaminado y tenemos que meternos en ese camino, si no nos vamos a quedar atrás. Esas empresas que no son sostenibles no van a sobrevivir en el tiempo. Es tan sencillo como eso. Entonces ese desafío de comunicación, de que todos trabajemos conjuntamente hacia el mismo camino, creo que es el desafío más grande. Coordinar esfuerzos entre lo público y lo privado, cómo gestionamos el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente conjuntamente, ¿verdad? Pensar en esos tres temas que son críticos para todos, pero no
darle demasiado importancia solo a uno o otro, sino impulsarlo todo conjuntamente. Es un desafío que requiere el diálogo, trabajo en equipo. Y siento que a nivel empresarial el desafío de crear estrategias sectoriales de sostenibilidad. Yo soy del sector azucarero y tenemos una estrategia del sector azucarero. Estoy viendo más y más a nivel gremial comités de sostenibilidad para ir impulsando la agenda de sostenibilidad. Entonces, a la medida que el gremio avance en este camino, vamos a tener mejor impacto o vamos a poder todos avanzar conjuntamente, porque siempre hay líderes en cada gremio que van en la punta de la sostenibilidad, pero si todos no estamos metidos en esto, no vamos a lograr salir adelante. Perfecto, Tomás. Cuente con nosotros también para difundir esto. Precisamente por eso hacemos esta entrevista, porque creemos en el tema, y cuente con nosotros para difundir, sobre todo en el área de la construcción. Chévere, chévere. Muchas gracias. Fue un gran gusto poder Muchas gracias, Tomás. Y a ustedes, amigos y amigas, sigan en sintonía de podcast El Constructor. Aquí conversamos con los que saben de la construcción y con los que saben de la construcción con sostenibilidad. Hasta la próxima.